vacuna. Sin duda. Vos sabés que, bueno, Estados Unidos se ha encontrado realmente con una militancia muy fuerte antivacuna que ha impedido que siga creciendo. Ayer, está bien, fue un caso excepcional, hubo 250.000 nuevos contagios en Estados Unidos, pero fue un tema de carga por el fin de semana del Día de Acción de Gracia que se retrasaron la carga, pero está preocupados, más allá de que digan logramos avanzar Sí. bastante. El dato es categórico, se está por cumplir ahora las 8.000 millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo. De esas 8.000 millones de dosis, solo el 7% fueron para África. Claro. Entonces, esto es clave si no se entiende Lo de que la donación de vacunas fue una farsa grandísima, ¿no? Grandísima. se habían prometido casi 1.300 millones de dosis del fondo COVAX, llegaron poco más de 400 millones. Sí. La verdad, falta mucho y obviamente la liberación de la patente es hoy la clave para todo esto. Lo que pasa es que el lobby de las farmacéuticas en ese sentido es muy fuerte, Ahora, ¿no? nos pasamos discutiendo una gran cantidad de cosas, algunas pavadas, otras no tanto, pero me da la sensación de que nosotros tampoco, el mundo en general, tampoco condena estas cosas, ¿no? Ya pasó la pandemia, pensamos que algo iba a cambiar, que iba a ser diferente. ¿Cómo puede ser que ahora estemos teniendo este problemón? Porque la verdad es un problemón, una nueva variante, no sabemos si van a hacer efecto las vacunas que tenemos hasta el momento, todo el tiempo que perdimos, ¿no? Todos los procesos tan lentos para llegar a este lugar con el descubrimiento, la aparición de la vacuna, y la verdad es que poco hablamos, digo, haciendo una autocrítica en general, ¿no? De lo que realmente importa, que por ejemplo es esto, ¿no? Que por ejemplo en Sudáfrica o en África tengan el mismo acceso a las vacunas que en otro lugar del mundo. Nosotros ahora donamos, ¿no? Un nuevo... Sí. Sí. 700.000 de un AstraZeneca. combo de 700.000 de AstraZeneca, y la verdad tampoco somos un país al que le llovieron las vacunas desde el primer día, pero digo, ¿y qué pasa con esos países que se reúnen, discuten? Yo te preguntaba por el G7 ayer porque además entiendo que en el G7... Claro, Sudáfrica no está incluido. No. Entra dentro de lo que es G20. Exactamente. ¿No? Pero no G7. No G7. Bueno, qué importante hubiera sido también que ahí esté... Como invitado, digamos. Claro, como invitado, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, es que tampoco es que no lo sepan, ¿no? Sí. Tampoco se trata de que no lo sepan. Pero la mirada del mundo rápidamente volvió a ser la que era y no aprendimos nada, ¿no? Totalmente. Y pensemos Qué decepcionante. que es decepcionante y aparte, si no se entiende que la cura es entre todos, si no esto no funciona, el ejemplo de Sudáfrica es bien claro, teniendo solamente el 23% de su población Claro. vacunada, que incluso es muy superior al resto de África, Sí. bueno, se prevé que puedan pasar estas cuestiones, como por ejemplo el hecho del desarrollo de una nueva variante. Claro. Cuánto distinto hubiese sido la historia si en definitiva se le hubiese dado las vacunas a todo el continente africano y a Sudáfrica en particular. Bueno, ¿no? en el medio entiendo también hubo que luchar con ciertas cuestiones políticas, lamentablemente, no solo lo sanitario jugó acá, y de hecho nosotros hemos tenido nuestra parte, ¿no? De la oposición política, cuestionando, obstaculizando, queriendo convencer a la gente de que no se vacune, pero los principales países de Europa viven la misma situación, ¿eh? Las movilizaciones antivacunas las hemos visto en estas últimas semanas, con altos niveles de violencia y presentando un gran problema también, y con un condimento político muy fuerte. No es solo los antivacunas, no es solo aquel que no quiere vacunarse porque tiene dudas, que es algo que hasta podría ser entendible, sino, bueno, todos aquellos antisistema, enojados con el gobierno actual, enojados por la pandemia, ¿no? En cualquier país del mundo, digo, que además van, se manifiestan en las calles y fogonean lo que es el caos. Es muy complejo así, Sí. ¿no? Y déjame agregarte un dato importante. Se va cada vez más claramente hacia la obligatoriedad de la vacuna. Así como Austria la anunció Sí. a partir de febrero. El gobierno que se está formando en Alemania acaba de decir recién que ellos quieren vacunación obligatoria y Grecia hace minutos nomás acaba de anunciar que la vacunación se vuelve obligatoria por lo menos para los mayores de 60 años. Había escuchado en relación a ese tema que hay alguna preocupación en relación a que se radicalice más la posición de los que están en contra de la vacuna si la vacunación es obligatoria. Es un debate que se está dando en muchos países. Claro, de y hecho, es lo dijo el posible. ministro de Salud Sí. alemán. Ojo con la vacunación obligatoria porque puede radicalizar más la posición de aquellos que no quieren vacunarse. En la Argentina estamos en una situación diferente, pero de todas maneras hay un trabajo particular de esos 7 millones de argentinos que deben recibir esa segunda dosis y no lo han hecho hasta el momento. Sí. Hoy de todas maneras tenemos un dato positivo, el 80% de los mayores de 18 años completó esquema.
Hoy se cumplió eso, lo mencionó la ministra Carla Bisotti. La verdad es un buen dato en este contexto. De todos modos, el anuncio de lo que es será el pasaporte sanitario también tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Con la necesidad o con las dificultades para que la vacuna sea por imposición, sea obligatoria. De todos modos, hablábamos de Austria. Yo coincido con lo que decís vos. Todo aquello que es por imposición genera reacciones que, bueno, sabemos son justamente contrarias, ¿no? Y probablemente eso pase. Ahora, en el caso de Austria, por ejemplo, la obligatoriedad, o citabas el caso de Alemania también, que ya van en ese sentido, es a través del Congreso de la Nación. Siempre el Congreso de la Nación. Lo que también veremos qué tan simple es, por ejemplo, para el caso de Austria, si efectivamente ellos lo logran, ¿no? Porque aparentemente está difícil también lograr que la vacuna sea obligatoria. Entonces, por ahora, la vía posible parece ser este pase sanitario. Totalmente. Vos sabés que hubo, no se conoció mucho, pero hubo un plebiscito el fin de semana en Suiza, donde se le preguntó a la gente si estaba a favor, plebiscito que podría ser vinculante, ¿no? A favor o en contra de la aplicación del pase sanitario. El 60% dijo que sí, a favor del pase sanitario. Del pase sanitario, no de la obligatoriedad. No, del pase sanitario, que te obligan a tener la vacunación para poder ir a un restaurante, a un bar o a un lugar cerrado. Pero yo lo remarco porque ni siquiera es la obligatoriedad de la vacuna, que vos decís, bueno, haces el plebiscito porque puede haber gente que no quiere, que tenga sus conflictos, ¿no? Personales y no quiera por alguna razón, lo que sea. Pero de todos modos, el pase sanitario... Que vos sostengas tu derecho de ir probablemente contagiado a compartir un espacio cerrado con otra persona y contagiarla, ya es demasiado. Es demasiado. Bueno, en Cataluña parece que está funcionando el pase sanitario. Los resultados son buenos, pues están viendo que cuando le dicen, bueno, para ir a un gimnasio o a un restaurante tenés que ir a vacunarte, dicen, bueno, está bien, vamos. Claro, ahí voy y me vacuno. Pero cuando ven que dicen vacunación obligatoria, ya esa cuestión... Hay en algunos determinados países europeos que no están del todo de acuerdo por esta cuestión, radicalizar más al movimiento antivacuna, que por suerte no lo tenemos en nuestro país, pero me estaban diciendo desde el Ministerio de Salud una cuestión bastante importante. Me dice, el plan estratégico de cada municipio, de cada jurisdicción, es individual. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se hablaba mucho de ir casa por casa, ¿no? Hemos escuchado a diferentes dirigentes políticos hablar de este tema. Me dice, el ir casa por casa lo tiene que definir cada jurisdicción. Es decir, cada provincia debe tomar la decisión de ir casa por casa. Se hace en algunas provincias. La vacunación en las plazas. Exactamente. ¿No? Bueno, el micro, ¿no? Se espera que para la temporada de verano vayan con los micros a las costas argentinas. Cuando estén de vacaciones, bueno, le ofrezcan ahí que se den la segunda dosis si no la tienen. Sí, vos haces una diferencia entre el micro que va a las plazas y el golpear puerta por puerta. Exactamente. Bueno, escuchamos a algunos dirigentes de la oposición decir por qué no van puerta por puerta, y lo que me mencionaba es, ojo, porque en realidad cada jurisdicción y cada provincia debe tomar una medida en función de su plan estratégico de vacunación. Bueno, escuchamos lo que decía Anthony Fauci, ¿les parece? Desde los Estados Unidos. The profile of the mutations strongly suggests that it's going to have an advantage in transmissibility and that it might evade immune protection that you would get, for example, from a monoclonal antibody or from the convalescent serum after a person's been infected, and possibly even against some of the vaccine-induced antibodies. So it's not necessarily that that's going to happen, but it's a strong indication that we really need to be prepared for that. When you diminish or stop or block travel from a particular country, there's a reason for that. It's to give you time to do things. So don't let this decision that was made about blocking the travel from certain countries go without a positive effect. And the positive effect is to get us better prepared, to rev up on the vaccination, to be really ready for something that may not actually be a big deal, but we want to make sure that we're prepared for the worst, and that's what we should be doing. Bueno, prepararnos para lo peor, ¿no? Lo que generalmente se dice en esas situaciones, lo que pasa es que a esta altura de la pandemia también, y con tanto de pérdidas económicas, ¿no? Qué complejo esto de prepararse otra vez eventualmente para lo peor. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos si hubiera sido más escuchada la voz de Donald Trump que la de Fauci? ¿No? Bueno, hoy estarían por una tragedia aún peor de la que atravesaron. Sería terrible. Sería terrible. Sí. Anthony Fauci, recordemos, es el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, un hombre de consulta de todos los gobiernos en los últimos 30 años, ¿no? Bueno,
trata de ponerle racionalidad. Incluso esto le costó un dolor de cabeza, más de un dolor de cabeza con Donald Trump, que lo trataba de desautorizar públicamente todo el tiempo, y aún así terminó siendo la tapa de Time como el personaje del año, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que él lo que dice es esto: este debate sobre si los cierres corresponden o no corresponden está instalado en todo el mundo. La OMS dice, no podemos castigar a Sudáfrica porque actuaron bien, nos informaron inmediatamente de que habían descubierto esta variante y nosotros encima los castigamos. Pero ¿qué otras opciones te quedan frente a esta situación? La única opción es ayudar a vacunar, no queda otra, ¿no? Bien, vamos a escuchar ahora al ministro de Salud del Reino Unido y de qué manera intentaba también minimizar y bajarle el tono a esta nueva preocupación. But it's still early days in terms of understanding how it actually reacts in terms of transmissibility, in terms of how dangerous it is. Therefore, let's let the scientists do their work, but we've taken some proportionate, measured steps to help slow down the spread and the seeding of that variant while they do their work. Hopefully, it won't be a huge concern, but we don't know. We've got to be precautionary in that. Well, I did see that report, and I think that that doctor was talking about symptoms in predominantly younger people that they'd experienced it in. We don't know how it will react in terms of older people or with the vaccine. So hopefully that is what we will see, not just in South Africa, but around the world. There are you'll have seen in the news overnight 3 confirmed cases. I'll be honest with you and your viewers, I would expect that to rise. We don't know by what speed or by what numbers, so therefore what we're doing is trying to slow it down, but we're clear we can't stop it. Bueno, estamos en contacto desde el Reino Unido con Marcelo Justo, él es periodista. Marcelo, aquí queremos saludarte. Gaby, Mauro, Daniela desde C5N, gracias.